Hello, everyone. I Muy think buenos días a todos. Creo que, podemos our session. empezar nuestra sesión. Me llamo Kurt Vander y quiero darles la bienvenida a esta sesión para avanzar el desarrollo sostenible mediante los impuestos a las energías y la reforma de los subsidios. Voy a presentarme. Me llamo Kurt Vander y estoy en el equipo de Medio Ambiente y Impuestos en el Centro de Políticas Fiscales y Administración de la OCDE. Voy a hablar también hoy, pero voy a hablar en representación del equipo que voy a mencionar, sobre todo a Astrid Krikor y a Kostas Theodoropoulos, que trabajan estrechamente con algunas de las labores que presentaré esta mañana. Todo el trabajo que vamos a presentar, participan en ese trabajo. Voy a presentar todos los resultados en detalle. La estructura de esta sesión es muy sencilla. Voy a hacer una presentación general sobre lo que estamos haciendo y lo que haremos en el futuro. Pascal Saint-Amand en sus comentarios iniciales ya se ha referido al marco inclusivo para los precios de carbono que actualmente estamos empezando a plantar sus semillas, y en mi presentación también lo mencionaré un poquito brevemente. Pueden, si quieren, plantear preguntas en el chat y tendremos una sesión de ruegos y preguntas después de mi presentación para tratar estas preguntas también. Y bueno, en ese momento, si quieren levantar la mano, podrán intervenir. Voy a empezar compartiendo mi pantalla para que vean la presentación. Espero que puedan ver la presentación y voy a empezar la presentación, como les digo. Mejorar el desarrollo sostenible a través de una reforma de los subsidios y de los impuestos energéticos es el tema para la próxima hora y vamos a hablar de estos temas. Trabajamos en el Centro de Administración Fiscal de la OCDE con una gran labor, pero primero me gustaría agradecer a los donantes por ayudarnos a trabajar y colaborar con nosotros. Nuestra labor es muy similar a la de la OCDE, recabar datos. Nos centramos especialmente en intentar garantizar que los datos se reciben de manera sistemática, de alta calidad y se pueden comparar entre todos los países. Siempre es muy importante y requiere muchos esfuerzos, y especialmente en el tema que estamos abordando, la energía y su gravamen y los precios de carbono, porque los datos y las competencias de los países están muy fragmentadas. Tenemos que trabajar mucho para poder compilar todos los datos en un formato que permita su comparación y que permita también extraer una serie de ideas que se puedan comparar de manera transnacional. Así que de nuevo damos las gracias de verdad a todos los donantes que nos han ayudado y que nos ayudan a construir un vasto conocimiento y dar una continuidad a este trabajo que es esencial. Y no es algo que se puede hacer de manera, se tiene que hacer de manera sistemática. No tenemos que construir este trabajo es muy importante. Primero, un poco el orden del día de mi presentación. Voy a hablar de la estrategia de este trabajo y por qué lo hacemos, y luego haremos una visión general de los hallazgos y luego hablaré de los últimos avances y en la perspectiva del futuro que ya ha mencionado Pascal. Y luego habrá una sesión de ruegos y preguntas, así que no duden en lanzar sus preguntas en el chat o al final de mi presentación. Levanten la mano si quieren. Este es el orden del día. Hay un gran vínculo con las políticas climáticas. El contexto de las políticas climáticas en el contexto actual
se resume en esta diapositiva. En negro a la izquierda vemos el camino histórico de las emisiones de dióxido de carbono, de CO2. También presentamos una trayectoria de a dónde nos dirigimos y de lo que se ha prometido en la COP26, lo que se ha anunciado. Esas son las tendencias. Y si se cumplen todas estas promesas y se traducen en políticas, pues podremos seguir la línea amarilla. En cuanto a las emisiones, la línea amarilla es mejor que la roja, pero no es la verde. La verde es la que hemos planteado como objetivo, es conseguir emisiones de carbono cero neto para el año 2050. Cada vez hay más ambiciones, es el resultado de la COP26, evidentemente, pero no vemos que estas promesas sean coherentes o estén en línea con el objetivo del Acuerdo de París, el cero neto. Y las promesas son muy importantes, pero ahora mismo no vemos que se traduzcan totalmente en acciones políticas. Así que las acciones políticas son insuficientes, como les digo, y no están coordinadas correctamente. La coordinación de las políticas de mitigación del cambio climático sigue siendo insuficiente y los riesgos de efectos spillovers negativos siguen existiendo con políticas más limitantes en una parte del mundo, pero no servirá para nada si en el resto del mundo las políticas son muy complacientes. And the ultimate emissions effect might not be as strong as you would have hoped. So that's a coordination Esta es un problema de coordinación al que nos enfrentamos looked at and addressed. y tenemos que atajarlo. Para alcanzar estas emisiones cero, pues necesitamos una batería inclusiva de mejores planes climáticos. En estos programas de políticas, pues vamos a utilizar otro tipo de instrumentos según la complejidad del tema, pero tenemos otro tipo de elementos como investigación, desarrollo. Todo este tipo de elementos son importantes, pero si queremos ser efectivos y si queremos ser eficientes, pues tenemos que establecer precios de carbono, que es una parte del mix de políticas, ya que las emisiones son una parte muy importante de los retos de políticas climáticas. Los impuestos energéticos, los subsidios a los combustibles fósiles y los precios de carbono son una parte esencial del debate para conseguir una política buena de mitigación. Es una parte de la respuesta, no es toda la respuesta, pero es lo que estamos barajando. Y la motivación para nosotros es poder observar los subsidios de combustibles fósiles y todo este tipo de herramientas es debido al reto que tenemos entre manos. Los precios de carbonos, el gravamen de la energía nos puede ayudar a reducir las reducciones de dióxido de carbono, pero también nos puede ayudar a alcanzar otro tipo de objetivos importantes y de suma importancia. ¿Y qué otro tipo de objetivos de políticas podemos mencionar? Podemos mencionar, por ejemplo, una lista que ven en la diapositiva. El uso de la energía es responsable de estas emisiones. Y bueno, es importante atajarlo. También la contaminación aérea nos afecta en muchos países. Evidentemente, esto afecta a las pérdidas del ecosistema. Es muy significante y son un objetivo de políticas como tal. El clima es importante, pero también, bueno, la polución local afecta con consecuencias y tenemos que atajarlo para poder beneficiarnos. Si reducimos la polución local, la calidad del sonido, por desgracia, no es lo suficientemente buena y los intérpretes se disculpan.
con la polución local podemos atajar los objetivos que queremos tratar en la sociedad actual. Tenemos que conseguir más ingresos públicos con estas herramientas. En los países de la OCDE, los ingresos para el transporte de carretera es muy importante. Es un 2% del PIB, del PIB en una serie de países. Es importante estos ingresos. Las tasas energéticas, además de tener afectar o tener funciones de salud pública y medioambientales, también tienen una movilización de recursos públicos y lo permiten, que es muy importante, pero que ahora se ha lanzado a la mesa a lo largo de la pandemia el año pasado, cuando era necesario movilizar recursos, algo que se ha reforzado todavía mucho más. Así que es un objetivo muy importante. Y cuando vemos, por ejemplo, los subsidios de combustibles fósiles, los impuestos de carbono, los precios de carbono y la energía y la movilización de recursos domésticos, ya que estamos grabando la energía y los precios de carbono, pues lo que hacemos es establecer precios para los modelos de consumo y esto nos puede ayudar a reducir la informalidad, porque estos modelos de consumo también ocurren en el sector informal y por lo tanto, si aumentamos los precios, los beneficios para acabar con la informalidad serán mucho mayores. Así que este es el ámbito de los motivos por los que estamos intentando utilizar estos precios de carbono y subsidios en diferentes tipos de economías. También lo podemos relacionar con los objetivos de desarrollo sostenible que ven en la diapositiva, el 3, el 7, el 10, el 11, el 12 y el 13, como ven en la diapositiva. El trabajo que estamos haciendo tiene como objetivo, primero, es lo que ven en la diapositiva, es conseguir un informe que se llamó Taxing Energy Use for Sustainable Development, como ven en la diapositiva. Y este informe es un trabajo muy similar al que hace la OCDE. ¿Y qué podemos hacer con el uso de los impuestos energéticos y los subsidios a los combustibles fósiles y los precios de carbono? Y específicamente la labor que hemos hecho, la labor que se ha publicado y se ha recogido en este informe, han visto la portada en la anterior diapositiva, pues esta labor se centra en 15 países. Estamos intentando ampliar este proceso a más países. Y la idea es publicar la extensión de este informe tras este verano, en septiembre. La primera publicación se centra en 15 países con bajos ingresos que ven en el mapa. ¿Qué hemos hecho? Observamos las extracciones de combustibles fósiles, los impuestos de electricidad y también los subsidios de electricidad y combustibles fósiles. Y con respecto a los subsidios, observamos estos subsidios directamente tenían unas tasas impositivas importantes. Por ejemplo, vimos lo que pasó con la producción industrial, lo que sucedía con el queroseno. Todo esto se recogía, estos subsidios de combustibles fósiles se incluyeron también y también incluyeron medidas con un efecto indirecto en los precios de carbono. Por ejemplo, si tenían un efecto en los precios energéticos con los traslados de presupuestarios y el apoyo gubernamental. Si la energía proporcionaba una forma de bajo coste de estos subsidios. Esto no incluye a todos los subsidios de combustibles fósiles. También había factores productivos que eran importantes y se tenía que tener en cuenta.
I'm talking about here. So that's what we do. 15 countries. 15 países. Observamos de manera amplia el perfil actual de los precios energéticos en estos países como resultado de estos subsidios e impuestos. Vamos a ver el trabajo, los resultados de este trabajo. ¿Qué hemos descubierto? Pues el primer resultado se puede resumir de esta manera. El paquete de emisiones de dióxido de carbono derivados de la energía están sometidos a muy pocos precios de carbono, a unos precios de carbono muy bajos. Esto lo ven en los dos gráficos en la pantalla. Uno, aquí analizamos estos 15 países que ven en la parte baja de la diapositiva y luego lo comparamos con los países de la OECD en la parte derecha de la diapositiva. That is a benchmark. Of this benchmark. In very general terms, de manera general, hemos utilizado 30 euros como índice comparativo, como benchmark. Si piensan que los impuestos energéticos, los precios de carbono y los subsidios de combustibles van a desempeñar un papel principal en las políticas del cambio climático, pues necesitaremos un precio de al menos 30 euros por tonelada. Y es lo que hemos utilizado y por eso hemos justificado la decisión de utilizar estos 30 euros por tonelada de CO2. Y es algo que se puede dialogar y debatir. Es un índice aleatorio. En estos países, en estos 15 países, en 94 países de las emisiones de carbono tienen un precio de subsidios e impuestos 30 euros por tonelada. Y si ven que estos instrumentos deben desempeñar un papel principal en las políticas climáticas y también los recursos domésticos en la contaminación y en su mitigación, pues hay que analizar de cerca estas políticas y buscar alternativas para reformarlo. Ahora veremos que el perfil de los países es diferente, incluso dentro de la OECD. Hay países en los que el precio es menor a 30 euros por tonelada, pero hay una gran parte de emisiones de CO2 en la OCDE cuyo precio supera los 30 euros por tonelada de CO2. ¿Qué podemos subrayar? Estos precios no son muy altos si lo vemos desde una perspectiva del cambio climático y sus políticas. Estos son los resultados clave. Es importante aclarar nuestra metodología porque tenemos una visión muy amplia de los precios de carbono. Entonces vemos los impuestos indirectos, and we translate these taxes into CO2. Y luego lo traducimos en el equivalente en CO2. Podemos traducir estos excesos en un impuesto por dólar de CO2. Lo importante es analizar los precios de carbono. Hemos visto las tasas efectivas de carbono que están basadas en tres componentes: los subsidios y también los impuestos de carbono y los precios permitidos por emisiones. Y quiero recalcarlo porque es muy importante y depende de la eficiencia económica. Vemos los resultados, las consecuencias de estos cuatro componentes que ven en la pantalla a la izquierda. Observamos el efecto combinado de estas cuatro políticas en las tasas efectivas de carbono que se reflejan en euros por toneladas de CO2. Y no observamos las políticas y sus intenciones. Si buscamos las intenciones de las políticas, solo observamos
las tasas de carbono, porque estas se presentaron con la motivación exclusiva de reducir las emisiones de CO2 y pensamos que los impuestos indirectos de carbono y subsidios y impuestos los intérpretes se disculpan, pero el audio del orador no es lo suficientemente bueno para poder interpretar correctamente. El resultado de la política es establecer un precio para el carbón y combinamos estos instrumentos y conseguimos una tasa efectiva de carbono, que es importante de la definición económica de los precios de carbono y es mucho más amplia de lo que otras organizaciones en esta área de trabajo suelen hacer y siempre lo he mencionado para aclararlo. Si ven las publicaciones del Banco Mundial, que es una publicación excelente que nos permite ver la situación en el espectro de los precios de carbono, pero esto alcanza los precios permitidos por emisiones y las taxas de carbono, pero no incluyen los impuestos indirectos a los combustibles ni los subsidios. Y tenemos que aclararlo para que entiendan nuestros diferentes tipos de trabajo. La amplia mayoría de emisiones tienen un precio menor a 30 euros por tonelada de CO2. Y tenemos que tener en cuenta también los impuestos indirectos y los subsidios. Estos son los resultados claves que se aplican a lo que estábamos mencionando, ¿no? A estos 15 países en vías de desarrollo que analizamos. Otro hallazgo. Comparamos la OCDE y estos 15 países seleccionados. Los precios efectivos de carbono son muy diferentes con respecto a los combustibles analizados. Aquí los ven en la pantalla. Carbón, gasolina, diésel, queroseno, gasolina, gas natural. Y dos elementos importantes que se resaltan de media, las tasas altas o más altas en la OCDE que en estos sistemas, en los países en vías de desarrollo, los impuestos eran más altos como ven en la pantalla. Y también vemos que las tasas o los tipos de la gasolina son mucho más altos que, por ejemplo, en otros tipos de combustibles. Y esto es debido sobre todo a que la gasolina y el diésel están utilizados principalmente en el transporte por carretera y este tipo de combustibles tienen un impuesto más importante debido a los impuestos indirectos que se les aplican en comparación con otros combustibles en otros sectores. Entonces, si observamos la situación y la tendencia de estos precios efectivos de carbonos derivados de los impuestos al uso energético y los precios de carbono, pues vemos un mayor gravamen en los transportes por carretera que en otros sectores. Por ejemplo, el combustible y otros, el carbón y otros combustibles fósiles tienen unos tipos mucho más bajos. El carbón especialmente emite mucho dióxido de carbono, es un combustible con unas grandes emisiones que es muy dañino para el medio ambiente y la salud. Y desde un punto de vista del cambio climático y el medio ambiente, no es lógico ver que estos impuestos sean tan bajos para el carbono, Y bueno, pues tendremos que trabajar en este área también. Y es en la primera área de reformas para poder avanzar en las estrategias fiscales. Si queremos reducir la contaminación atmosférica y mitigar los efectos del cambio climático. Por lo tanto, habrá que aumentar el gravamen del carbón. Luego, las tasas bajas las vemos en todos los tipos de combustibles, como les digo, ese es el resumen. Y una gran discrepancia según el combustible. Entonces, cuando observamos estas tasas, pues es interesante conseguir una visión de cómo las
modelos de subsidios y de impuestos están alineados con el uso potencial de estos instrumentos desde un punto de vista climático, y está claro que en estos países que analizamos pues nos queda mucho por mejorar en estos países. Otra perspectiva que podemos analizar con respecto a la movilización de recursos domésticos. Desbloquear recursos mediante el gravamen del uso de energía, del uso de energía y también los subsidios de combustibles fósiles. Esta diapositiva resume los resultados de la labor efectuada con respecto al potencial de ingresos. De media, si eliminamos de la ecuación los subsidios de combustibles fósiles y establecemos un precio para el uso de la energía o las emisiones derivadas del uso de la energía y lo establecemos en 30 euros por tonelada de CO2, que en muchos países no es el caso actualmente, pues habría unas ganancias de media de un 1% del PIB. Un 1% del PIB es muchos ingresos, ¿no? No es una revolución, ¿no?, para las finanzas públicas, pero de todas maneras está claro que la reforma de los subsidios y el gravamen de las energías tendría una contribución muy importante a la movilización de recursos domésticos, y es algo que no podemos dejar de lado, y es algo que tampoco va a ser una transformación drástica de los retos de movilización de recursos a los que nos enfrentamos. 1% de media, lo deja clara la diapositiva, grandes diferencias entre todos los países, Egipto, que ha modificado su situación. En Egipto se han introducido y ejecutado diferentes reformas para el uso de los impuestos para los combustibles fósiles desde que se creó este informe. Pero como les digo, muchas diferencias, grandes discrepancias entre todos los países analizados. Algunos países en los que los subsidios no son altos, pero sus tasas están por debajo de los 30 euros por tonelada. Así que tenemos que conseguir que llegue a ese nivel, a esos 30 euros, y desbloquearíamos una gran cantidad de potencial de recursos. En no todos los casos, pero voy a explicar estas diferencias entre los países y cómo las podemos explicar. En algunos países, aunque no estemos en 30 euros por tonelada, pues sí que hay precios significativos para otros tipos de usos energéticos. Así que llevarlo a 30 euros por tonelada de CO2 de manera universal, pues nos conseguiría desbloquear bastantes ingresos, pero no muchos. Y luego depende también del mix energético de cada país, ¿no?, y del uso energético, que es muy diferente en estos países. Por ejemplo, en algunos de ellos no se utiliza carbón actualmente, no se quema carbón, y están empezando a utilizar precisamente este equivalente del impuesto al carbón, que tampoco va a desbloquear muchos ingresos, pero les ayuda de todas maneras a garantizar una caída de la intensidad de emisiones de su mix energético. Y esto es un avance desde el punto de vista climático. Así que hablamos, bueno, del gravamen energético, los combustibles fósiles, los subsidios, desde un punto de vista sanitario, medio ambiente, y vimos el ámbito de los beneficios, de la labor realizada, pero también evidentemente tenemos que ver la lógica de estas reformas, y que es muy complicada, ¿no? Como ya sabemos, pues hay algunos países en esta diapositiva, como por ejemplo Ecuador, en los que encontramos que estas reformas en el pasado han provocado un gran rechazo. Así que los retos políticos de esta labor no se deben infravalorar.
Y bueno, pues esperamos que las estrategias de uso de ingresos puedan mejorar la aceptación por la parte de la opinión pública de este tipo de reformas, porque si cogemos una gran parte de los ingresos, como vemos en la diapositiva, un 1% del PIB, y si cogemos parte de estos ingresos y bueno, intentamos evitar el rechazo, pues podremos acabar con la desigualdad también. No es muy sencillo de desarrollarlo y de hecho también es más difícil poder comunicárselo a la opinión pública, porque si quieres, la idea es que el público, la opinión pública no se quede con la idea de que esto es otro impuesto más que se les impone, ¿no? Y tenemos un reto por delante de comunicación, pero es importante el clima. Las consecuencias están ahí. Hay que utilizar diferentes instrumentos que también están disponibles en ambos casos. Es muy importante tener en cuenta estas políticas y las consecuencias que tienen. To design policy reforms that can help influence the distributional and energy affordability impacts of the reforms. So that's a summary of some of the main findings of the work. You can look at the publication and at the data to find more detail. There are country notes online as well. But this is the work that was released last year. Este es el informe que se lanzó el año pasado y ahora estamos en el proceso de ampliar los datos, de actualizarlos para los demás países y después del verano tendremos los resultados y, por cierto, esta actualización también tendrá la misma denominación, pero con el número 2 como capítulo, que incluirá a todos los países, en total 70, dentro de ellos los del G20 y una cantidad más amplia que incluirá un análisis en esta publicación. Esto es lo que nos espera y, como ya he dicho anteriormente, la cuestión que surge cuando se habla de 30 euros por tonelada, esto quizá sea una cifra abstracta y podemos para ello intentar hacer una traducción en términos de peso para poder tener una percepción de qué comporta tener estos 30 euros por tonelada de emisión de carbono, y lo hemos calculado en términos de céntimos de euro por volumen en litro o por peso en kilo. Por ejemplo, para el carbón sería 6,24 céntimos de euro por kilo. Y con ello, pues la verdad es que no llegaríamos ni al promedio, como hemos dicho en la anterior transparencia. Casi es cero en algunos países, pero con todo esto podríamos ir avanzando de manera significativa. Para el diésel, la gasolina, estamos hablando de 7 y 8, son incrementos considerables en la mayoría de los países, bueno, en muchos de los países de la OCDE, incrementando esta cantidad. El resultado sería bastante notable porque ya hay unos niveles de tasación muy elevados de imposición tributaria. Cuando no es el caso, pues vemos que realmente estos 8 céntimos es algo que nos ayuda para utilizar. Un comentario útil en este contexto sería que, puesto que es, entre comillas, sencillo
hacer esta conversión y traducir esto en términos de peso y de precio, estas unidades que ven en la transparencia son las unidades en que se calculan los impuestos indirectos, incrementando la tasa del carbono a partir de estos impuestos indirectos ya existentes. O sea que la imposición tributaria sobre el carbono no es tan complicada. Sería una modificación del sistema tributario ya existente con impuestos indirectos. Sería una reforma que tendría en mente los objetivos para combatir el cambio climático y con ello modificar a partir de una base ya existente. Lo estoy indicando porque hay esta noción de base de que la tarificación del carbono es algo muy complejo, es sumamente complejo, excesivamente complejo, pero si se mira con este lente, con este prisma de que se trata sencillamente de una modificación de algo existente, no es tan complejo. Lo que sí sería complejo sería la reglamentación y todo lo que es la regulación, por ejemplo, hay países en los que es complicado gestionar lo que es el comercio del carbono. Por ejemplo, hemos visto países como Chile, cómo se crea un mercado en algunos países para estos permisos, para estos intercambios de carbono y sus emisiones, comportando todo ello una serie de permisos y una serie de legislación al respecto para poder medir las emisiones y verificar que efectivamente todo ello sea conforme a la norma. Un gran reto, es decir, que si queremos una manera más sencilla y más ágil de introducir unas nuevas políticas, un apunte de cambio de política, pues este tipo de sugerencia a partir de una imposición tributaria a los precios del carbono y de la gasolina y sus impuestos indirectos sería una base. Esto ha sido una breve visión. Tenemos una publicación, como decía, que entra en mayor detalle. Podrán ver al final también mi correo electrónico en caso de que deseen recibir mayor detalle. ¿Cuál ha sido la evolución, los eventos más recientes en los países emergentes y en vías de desarrollo cubiertos en esta tasa sobre el uso de la energía para el desarrollo sostenible y cómo se van sustituyendo los combustibles fósiles? Cada vez más se está abordando esta situación en los países que constan en la transparencia. En Egipto se ha conseguido una retirada progresiva de la mayoría de estas subvenciones a los combustibles fósiles. Claramente, el racional de la financiación pública es algo importante en estos países. Las Filipinas han emprendido una importante reforma de los tributos con una imposición indirecta. También en Uruguay introdujeron la tasa de carbono de más de 100 euros por tonelada de emisión en 2022. Kenia en este momento está abordando un debate está pensando en la introducción de un sistema de comercio de las emisiones en Marruecos. Se inició todo este movimiento fiscal en julio de 2021. Ya he hecho una breve referencia a Ecuador y a la reforma de los combustibles sólidos y sus subvenciones iniciada y abandonada en noviembre de 2019 a raíz de todas estas protestas. Como comentaba, Ecuador está adaptando esto de manera progresiva. Así que vemos una gran variedad en estos países y nuestro mensaje es que no se trata de iniciarlo quizá desde el punto de vista de una motivación para el cambio climático, sino de introducir este tipo de consideración en las reformas
para asegurarnos que no solamente el público cubra esta dimensión del cambio climático, sino que también el país en sí se beneficie teniendo en cuenta las repercusiones sociales que ello pueda comportar. ¿Qué está sucediendo en términos de lo que va a producirse a lo largo de este año? Pues cómo mejorar y actualizar la situación de aquí a septiembre de 2022. En primer lugar, habrá el uso, o sea, la imposición sobre el uso energético, la TU, el sistema tributario, que hemos publicado ya diversos elementos en este sentido. En 2021 se hizo una actualización y en este año, a raíz del contexto de la COP26, se ha revisado también lo que ya se publicó en 2019, una actualización que ha demostrado considerable progreso a través de los sistemas existentes o a través de una introducción de unos impuestos al uso de la energía y del carbono en los países en que no existían este tipo de imposición tributaria. Como decíamos, revisión del informe de 2019 en septiembre de aquí a septiembre de 2022. La introducción también de una tasa del uso de carbono de manera efectiva. Un diálogo internacional de esta reforma de la que ya he comentado con algunos elementos y ya he dicho que en septiembre será la fecha de la publicación de esta nueva versión, la versión 2 de cómo se va a tasar el uso de la energía y las tasas efectivas sobre el carbono con implicación de más de 70 países, si todo va bien. Vamos a integrar más de 10 países o incluso más a toda esta dinámica. En términos de qué sería de esperar en el futuro, pues, ¿cuál ha sido el contexto? Vamos a ver el año pasado, por ejemplo, del G20 y cuando Indonesia estuvo a cargo el año pasado fue Italia y por primera vez el país quiso comenzar a iniciar un debate sobre la financiación y el rol de las políticas fiscales para el cambio climático. ¿Cuál debe ser el rol que desempeñen o el papel más dinámico posible de una política fiscal que contribuya a mitigar o a llegar a los objetivos ambiciosos del cambio climático? Italia quería iniciar el debate con unas reformas, unas estructuras, aprovechando los informes que se publicaban en abril y en octubre del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE. Los ministerios de Economía debatían por primera vez el papel de los impuestos y el mensaje claro fue que la tarificación del carbono y el uso de instrumentos fiscales pueden tener un influjo importante y es importante también su papel en el cambio climático, una herramienta muy potente, pero no es algo que pueda ser aplicable en todo el mundo a nivel global y de hecho puede ser bastante difícil en algunos países, como ya lo he citado, pasando más allá de la esfera del G20. Una observación clara, la imposición tributaria puede desempeñar un cometido, es de desear que así lo sea, pero este cambio no sucederá de la noche a la mañana y en algunos países es difícil. Hay que entablar para ello un diálogo sobre cómo gestionar los diferentes abordajes que los países presentan. Puede ser reducción de precios, confiar más en subvenciones y otros países quizá un planteamiento más regulador, una combinación de todas estas herramientas en función de la opción por la que se decante el país y qué poder hacer para
instar un cambio en este sentido y por qué es importante debatirlo en el contexto del G20 y más allá del ámbito del G20. Es importante porque, como ya he dicho, hemos visto que hay un recorrido y en el sentido en que los países vayan avanzando de cara a una política más ambiciosa para el cambio climático y las políticas fiscales al uso, vamos a apreciar diferencias significativas, diferente nivel de ambición en la implementación de política, en el grado de restricción de estas políticas, la forma en que se aplican las políticas, todo ello variará en el diferente abanico de países con el riesgo de las consecuencias y el impacto que tenga de lo que se haga en un país respecto a otro país. Quizá la tarificación del carbono, en función de cómo se aplique, puede tener consecuencias que acabe no redundando en una reducción de las emisiones de carbono al nivel que sería deseable. Y si digamos que en algunas partes del mundo se aplican medidas muy restrictivas y muy elevadas y en otras no, todo ello puede redundar a un precio muy superior de estas medidas. El punto interesante, como decía, es que a medida que las ambiciones incrementen, cosa que ha sucedido ya en la COP26, hemos visto que no estamos donde deberíamos estar y estas ambiciones van a ir incrementando, con lo cual la presión sobre la regulación y sobre los cambios de política va a ir incrementando conforme a todo ello para evitar consecuencias no deseables en otros países. Esto puede comportar una coordinación de los cambios globales. ¿Cómo coordinarlo? Y para ello necesitamos unas métricas creíbles, unas medidas que permitan comparar las diferentes resoluciones, y esto en este momento no está presente a nivel de ambición. Las diferentes jurisdicciones y a nivel de exigencias, como decíamos, varían y hay que pretender que a nivel mundial haya igualdad de condiciones de juego para evitar diferencias que tengan un impacto a medida que las ambiciones creo que tenemos que actuar para evitar, como decía, estas consecuencias negativas a uno y otro lado del área de los países afectados, incluyendo el marco inclusivo y todos estos desafíos que tenemos que abordar y que cita esta transparencia. A medida que estas políticas fiscales vayan implantándose, como se ha debatido en los ministerios de Economía, la OCDE ha iniciado un diálogo en estos países, más allá del ámbito europeo, para poder ver cómo coordinar el desafío que esto comporta a nivel global. ¿Qué proceso podemos implementar? Entre ello, por ejemplo, el marco inclusivo como modelo referencial, el BEPS. Todo ello puede resultar de inspiración para poder ser instrumentos de coordinación del cambio. También hay una serie de componentes analíticos. Si queremos implementar mitigación del cambio climático, hay que hacer un balance de las pruebas, de la evidencia ya existente, de lo que está ya de manera palpable ante nosotros, una parte del trabajo que tenemos que realizar si queremos que estas medidas creíbles puedan ser utilizadas para comparación. Necesitamos, como decía, que sean comparables, y para ello hay que implementar una reglamentación, unos elementos que puedan ser comparables a nivel económico, cosa que ya existe, pero no es una cuestión abordable de manera fácil y sencilla. Aquí es donde se dirige el diálogo en este sentido. Un diálogo que implica grandes iniciativas a nivel de la Unión Europea, mecanismos, por ejemplo, del ajuste
de carbono en fronteras, de la gestión de carbono en fronteras, como el CBAM. Este tipo de iniciativas, los foros internacionales realizados por parte de la OCDE, todo ello puede ser de gran relevancia. Voy a dejar mis comentarios aquí, abrir el foro para debate, para sus preguntas y respuestas, y si quieren intervenir, no duden en escribir sus preguntas, y también les muestro en esta transparencia los correos electrónicos de las personas de contacto si desean averiguar más al respecto del trabajo que realizamos en la OCDE para obtener más información. En general tienen los miembros de la Secretaría. Así que, bueno, voy a dejar aquí mi contribución y ver si existen ya preguntas en el chat. ¿Alguna observación o pregunta que exista ya en el chat? Creo que parece que hay alguien que quiere intervenir. Sí, hay dos señores que han levantado la mano. Señor Martin Brem Christen y el señor Connie. Adelante, de Mali, creo que ha dicho que era el otro participante que desea intervenir. El señor Connie parece que tiene una dificultad para activar su micrófono, con lo cual no le escuchamos. Sí, parece que hay alguna dificultad, con lo cual vamos a pasar de esta primera persona que quería intervenir y pasar al señor Martin Brem Christensen. Muchísimas gracias. Soy Martin Brem Christensen, represento a Oxfam. A mí me ha sorprendido que quizá si incluimos los impuestos indirectos del combustible, podamos llegar a una doble contabilidad para compensar los efectos negativos, por ejemplo, el ruido, la contaminación acústica del tráfico, la contaminación atmosférica. Y a mí me parece que todo esto, en cuanto a cuestiones del cambio climático, puede comportar una doble contabilidad. Bien, ciertamente este tipo de pregunta, yo creo que en general lo que sería deseable si queremos ver este planteamiento contable desde fuera, sería ver el conjunto de externalidades que se pueden abordar de manera plausible con un impuesto sobre el combustible. Y no sé si el tema de la congestión, la contaminación, todo esto directamente incluido. El CO2 siempre está incluido. O sea, que sería deseable ver, como digo, qué externalidades están incluidas en este impuesto. La contaminación atmosférica quizás sea una externalidad indirectamente incluida, la contaminación acústica, los gases de combustión, en una zona densamente poblada o quizá en una zona rural no tan densamente poblada. Entre una y otra puede haber diferencias importantes en cuanto a las emisiones de CO2 y esta relación es
directo hay una cantidad fija de emisión de CO2 cuando se produce la combustión de gasolina o de otros combustibles. Por lo tanto, esto sí que es fácil de medir. Es decir, que tiene usted una consideración perfectamente válida cuando estamos hablando de que la tasa de los combustibles puede reflejar directamente el control estas emisiones de carbono. Cuando decía el tema de la doble contabilidad, yo estoy de acuerdo con usted de que se podría hacer un planteamiento ligeramente diferente del que hacemos, que es, por ejemplo, comparar la tasa actual con una serie de costes externos. Pero es un ejercicio mucho más difícil, un análisis más complejo y una serie de supuestos de punto de partida que no hemos hecho. Lo que nosotros nos estamos planteando es considerar las tasas sobre el combustible no únicamente desde el punto de vista del cambio climático, sino en unas variantes más amplias y cómo examinarlo desde este punto de vista y ver si el sistema tributario está bien diseñado y de ello inferir las conclusiones que hemos invertido nosotros, que es un sistema mejorable. Estoy de acuerdo con usted que hay una serie de opciones que se presentan y que es muy diferente respecto a comparar los niveles de tributación, pero bueno, es un ejercicio perfectamente plausible. Bien, pues el señor Cone, vamos a dejarle la palabra a ver si él tiene la posibilidad de hacer la pregunta. Si puede activar su micrófono el señor Cone. Parece ser que no le está funcionando al señor Cone el micrófono. Tenemos un par de minutos más. No sé, voy a dar la palabra al resto de los participantes. Si alguien desea intervenir, dado que el señor Cone no consigue activar su micrófono. Bien. Samira Khan, misma situación, si quiere plantear la pregunta. Buenas tardes. Yo escribí mi pregunta en el chat. Soy del Foro de Administración Fiscal Africano y quisiera preguntar si se quiere aplicar esta reforma, ¿cómo asegurar que los ingresos obtenidos del sistema de tributación se aplica a estas nuevas tasas, sobre todo en los países en vías de desarrollo en el continente africano? Bueno, esta es una pregunta muy importante. He hablado ya del tema de ingresos que se obtienen con el sistema tributario en todos estos elementos. Si incrementamos estos ingresos, podemos acceder a diversos usos, como ha dicho usted, por ejemplo, para crear una reserva, por ejemplo, sobre la imposición del uso energético. Son opciones que por las que los países deben optar. No es la misma opción para todos los países a partir de impuestos indirectos o formar parte de la imposición general. Yo creo que mi respuesta en este sentido sería, es una decisión a nivel nacional. En primer lugar, ver cuál es la mejor forma de ingresos del sistema tributario, la más deseable. Quizá lo que en un país es plausible, en otro no sea la mejor opción. Es una cuestión también de carácter político, no solamente una cuestión de carácter tributario. Utilizar parte de los ingresos, como decía usted, para el gasto verde, por así decirlo, si esto funcionaría o no para mejorar el apoyo público, esto depende en realidad del país. Si las
la gente, los ciudadanos del país son gente muy activista en temas de cambio climático. Esto puede funcionar y esta sería la respuesta que yo le ofrecería. Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. Creo que no nos queda tiempo, así que bueno, vamos a ver porque tenemos que respetar y cumplir nuestros horarios que están establecidos, así que tenemos que seguir con la siguiente sesión. Le doy las gracias a todo el mundo por haber participado y si tienen más preguntas las pueden plantear por email. Vamos a seguir trabajando y sus comentarios son muy importantes para nosotros. De parte de los organizadores y de mi parte, les doy las gracias y le doy el control al resto de responsables. Les doy la palabra. Parece que no, un segundo. Bueno, pues voy a clausurar esta sesión y muchas gracias por su atención. Que pasen un buen resto del día o una buena noche. Muchísimas gracias.